Espiral es para ti. Un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea. Junto a Karen Kotner. Hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora, y hoy te invito a escuchar este capítulo 53 de Espiral, tu podcast sobre literatura y creatividad. ¿Cuál es mi invitación de hoy? Escuchar una buena entrevista y conocer en profundidad a Andrés Gomberov, físico y escritor, un hombre que ha marcado un antes y un después en cómo los chilenas y ahora también los italianos se pueden vincular con el mundo de la ciencia. ¿Por qué? Ya lo vas a descubrir. Andrés, en realidad para mí es Sandy, lo conozco hace muchísimos años. Es mucho más que un científico, diría, un apasionado del saber y de compartirlo. Muy amigos sus amigos y súper querido. ¿Cómo lo corroboré? Antes de comenzar, con él, hace unas semanas atrás, llamé a un amigo en común, Dani, le decimos Dani, y él solo me habló maravillas de Andrés. Si quieres descubrirlo, escucha este capítulo de Espiral. Recuento personal. Tal como te conté en el boletín número 50, hoy, cuando estoy grabando este capítulo, celebro mi matrimonio, mi aniversario. Y hace unos días nos fuimos fuera a Santiago con mi marido. Me gustó muchísimo que varios de ustedes me escribieran para felicitarme. Y Diana, otra amiga que conozco desde la infancia, me escribió. Qué entretenida eres, Karen, para escribir. Me da vergüenza leer esto. Profunda, amena, invitante. Te felicito una vez más por tu energía y pasión por compartirlo. Gracias, Diana. La verdad es que estoy un poco débil, impactada, porque, no sé, tengo ganas de compartirlos con ustedes, pero anoche al regresar de la segunda sesión de Mamma Mía presencial en Rita Ru, en la que revisamos Tú no eres como otras madres, de Angélica Schordorf, no sé cómo se pronuncia, me asaltaron. Es difícil explicar lo que viví. Me quedé en la calle literalmente, sin nada. Estoy bien, muy bien ahora. Hay mucha gente buena que me ayudó de inmediato. A esos seres anónimos les doy las gracias. Fueron horas de mucho miedo, temblores y llantos. Pero sin la ayuda de esos seres anónimos, de Carabineros y Seguridad Ciudadana, no estaría grabando ahora estas palabras. Gracias. Y bueno, y por eso quizás el audio de hoy día de esta grabación no es igual de buena que en otras ocasiones, pues me prestaron un computador y no estoy ocupando el mismo programa de grabación, pero no los quería dejar pendientes. Vámonos a otra cosa más divertida, más linda. Te quiero contar que Ana María compró el cuaderno de escritura vía web y me contó lo siguiente en un correo electrónico. Recibí el cuaderno de escritura hace unos días atrás. Me ha encantado y disfrutado leyéndolo. Es didáctico, entretenido, claro. Tiene bastante información y realmente dan ganas de escribir. Me gustan los ejercicios, las sugerencias, los pasos y en general todos los aspectos que tú has considerado esenciales para desarrollar una historia. Es una base sólida sobre la cual afirmarse y ponerse a crear. Gracias por escribirlo y compartirlo con tus seguidores. Gracias a ti, Ana María, por confiar en mí. Así se van logrando mis objetivos, pasito a pasito, para poder entregarte contenido de calidad que haga una diferencia. Además, me tiene feliz que este cuaderno de escritura está en varias librerías en Santiago, como Librería Bros, que leo Providencia, TAC, Catalonia, Lolita y Palmaria. Y que leo Los Trapenses también. Y espero pronto ponerlo a la venta en plataformas digitales. Hola Andy, ¿cómo estás? Muy bien, Karen. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Andy, ¿qué estabas haciendo antes de conectarte? ¿Qué interrumpí de tu día?
Bueno, yo estaba en mi oficina, yo estoy en Valdivia en este momento, me puse aquí de derecha que se viera el río atrás. Estoy ahora en mi casa porque en el instituto donde trabajo, por alguna razón hay problemas de internet, así que para que esto funcionara bien me vine. Y estaba almorcé allí y me vine. Yo trabajo en el Centro de Estudios Científicos, un instituto. A ver qué nos cuentas un poco, porque te fuiste hace poco a Valdivia, ¿o no? Bueno, he estado ligado siempre, de hecho, he trabajado siempre aquí en parte. Era profesor part-time aquí los últimos 6 años, no sé, sí, más o menos 6 años. Y simultáneamente era profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero renuncié a Adolfo Ibáñez para venirme full time aquí en octubre del año pasado. Así que ahora estoy full time aquí. ¿Y te gusta Valdivia? Me encanta. Una vida más tranquila, camino para todos lados. Sí, la verdad es que en esta etapa de mi vida me parece un excelente lugar para vivir. Lamentablemente estoy solo aquí porque por el momento mi familia está en Santiago, así que tengo que ir harto a Santiago a visitar a mi gente. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Tengo 2 hijos, sí, de 20 y 15 años. ¿Y el de 20 qué hace? Estudia medicina en la Católica. ¿Y la otra? Quiere ser psiquiatra, como su abuelo. Yo soy de una familia de psiquiatras. Y la chica, no, ella no sé, está en la flor de la adolescencia, así que sus intereses aún no son tan claros. O sea, tu papá es Luis Gomberov, el Lucho Gomberov. Y Lucho Gomberov, psiquiatra, sí. Una eminencia. No sé, bueno, pero sí, es un psiquiatra psicoanalista, igual que su hermano Mario Gomberov, que también. Entonces yo soy de una familia de muchos psicólogos, psiquiatras de distinto tipo. ¿Y tú has hecho terapia? Yo toda la vida, por supuesto. Claro, por ahí en mis 20 iba 4 veces a la semana a psicoanálisis. Ah, te hiciste análisis. Sí. Y después la vida he seguido viendo a mi analista y todavía la veo una vez a la semana, pero claro, es esencial para la vida eso. ¿Y tuviste transferencia? Tengo siempre, claro, hasta ahora. Es más fácil en el diván, pero ya después con tanta práctica. Pero, y dime una cosa, yo también me he hecho terapia y nunca me hice análisis ortodoxo, que se llama, para los que nos están escuchando, eso es sentarte en el diván, no mirar a la cara al terapeuta y hacer una especie de corriente de conciencia en el cual te dejan hablar y te van guiando más que nada. Las preguntas son para hacerte pensar, ¿lo dije bien o no? Exacto, sí. Sueños y pensamiento, como dijiste, libre. Sí, libre asociación. Eso, libre asociación era la palabra. Es otra cosa que me está pasando, me olvidan las palabras, Karen. El estrés. Los sueños y la libre asociación, sí. Pero y eso. ¿No encuentras que nos hace un poco más egocéntricos el análisis? Todo tan centrado en el yo. Fíjate que al revés, yo creo, porque de algún modo un analista es capaz de romperte un poco el yo, romperte tus creencias, tus seguridades, y por lo tanto creo que es bueno no solo al revés de lo que dices, te hace ser más humilde, sino te ayuda a entender a los que te rodean, es bueno para los que te rodean muchas veces. Yo, bueno, no soy un fanático de estos psicoanálisis como ciencia, pero yo creo que siempre tener una persona a la cual tú le puedes hablar cualquier cosa sin ningún compromiso emocional es una experiencia muy, muy interesante si esa persona es inteligente y te puede mostrar cuestiones
sorpresas dentro de ti mismo, te permite hacer pensar en... No sé, yo la verdad es que creo que hace bien. Ahora, nunca lo había pensado, Andy, que no hemos beneficiado, uno de los beneficios de la pandemia, porque tenemos que ver las cosas buenas, es justamente esta comunicación inmediata, frontal. Pero si estás haciendo un trabajo de análisis, es poco factible, porque se supone que la gracia del análisis es no ver al terapeuta. Pero puedes no poner la imagen. Claro, tienes que hablar por teléfono. Sí, no sé, esas ortodoxias no van mucho conmigo. Yo ahora, cuando voy a mi terapeuta, la miro a los ojos y he estado por Zoom haciendo las cuestiones perfecto. No. Así que sí, no he ido al diván hace mucho tiempo. Era una cosa divertida. Pero bueno, ahora tenemos... ¿Y a qué edad empezaste con terapia? Como a los 20, 21, no sé, por ahí. En mis early 20s, sí. En esa época tenía síntomas. Después ya uno ya no necesita síntomas en el sentido de no poder dormir, de ser muy hipocondriaco, de, no sé, cuestiones que te molestan de ti mismo. Y bueno, para eso ayudó, pero para muchas cosas más. Pero no es que tuviste una crisis puntual, digamos, no es que tuviste un estado depresivo, angustioso. No, sí, la verdad es que es una cuestión familiar también mí, pues, o sea, yo tenía que saber de qué se trataba esto que la mayor parte de mi familia hacía, y yo era la oveja negra de la familia. Y tú fuiste al Instituto Hebreo, ¿no? Sí. De Macul. De Macul, desde primero básico, cuarto medio, sí. Para los que nos están escuchando, el Instituto Hebreo es uno de los principales colegios judíos en Chile, y en sus momentos previos a 1990, porque yo fui la primera generación que me gradué ahí, por eso nos conocemos tanto con Andy, estaba en Macul, en pleno Macul, al lado del pedagógico. De hecho, estaba cerca del pedagógico, porque para el pedagógico había que cruzar Grecia, pero para la Facultad de Ciencias era la misma entrada. Las Palmeras al fondo, uno entraba al campus Gómez Millas hoy día. Ahí estudié luego yo, así que me salté la pandereta solamente. ¿Te gustó tu colegio? Sí, básicamente porque me introdujo a mis amigos de toda la vida que mantengo hasta el día de hoy. Tengo grandes amigos y es lo más importante quizás. No sé si como colegio es difícil determinarlo. Hubo algunos profesores que me marcaron mucho, que fueron muy importantes en mi vida, y otros no tanto. Pero creo que al final, sumando y restando, fue mucho lo que me dio el colegio, sí. Y mi hijo también fue al colegio hebreo, de hecho. A mí, yo me tomé una libertad y, bueno, tenemos un gran amigo en común acá. Esto es muy extraño, estar entrevistando a alguien del cual tenemos un gran amigo en común. Y lo llamé por teléfono porque la información que encontré en los medios o en tu página web, que los invito a darse un gusto y ver las cosas maravillosas que haces de cómo acercar la ciencia en términos súper actuales, fáciles, que es una de tus pasiones, digamos, cómo comunicarse esto de una manera más lúdica, quizás menos seria. Reconozco que mi tema no es la ciencia, me cuesta, pero yo lo vi y dije, esto es algo que lo voy a dejar para verlo, y compartí el link con mi hijo mayor, que ojalá me pesque, como se dice en buen chileno, que me dé la hora. Y este amigo me dijo, el Andy es la persona más admirable y brillante como amigo y persona que conozco. Sí. Tiene un nivel de conocimiento, es medio genio, me dijo. Es muy perceptivo.
tiene una obsesión por llevar la ciencia al mundo, es fanático de los Beatles y siempre fue un líder positivo en el colegio, siempre se destacó, me dijo. Nos inspiraba, es muy histriónico. Yo tengo todo esto anotado y veo los ojitos de Andrés Gomberov cómo está emocionado. No le tiene miedo al ridículo, es muy bueno para conversar, se siente judío. Y nos contó una anécdota, que esta es interesante, Andy. ¿Por qué no te graduaste siendo que te hubieras podido graduar en la ceremonia oficialmente, con toga y birrete? Bueno, primero, sí, me emociona un poco que hable tan lindo de mí, un amigo que quiero tanto y que admiro tanto yo también, a Daniel Burman. Sí. Que es un gran amigo, era compañero de curso y hoy día es el gerente de una empresa de robots. Espectacular, ¿no sabía? Sí. Bueno, un gran amigo. Sí, no me gradué porque un grupo de amigos hicimos una protesta porque habían echado a la mejor profesora de matemática, la Kraus, ¿cómo se llama? Ana María Kraus. La Ana María era una gran profesora, yo no la tuve mucho, lamentablemente, y la queríamos mucho, y no sé realmente por qué la echaron. Se decía en esa época que era una cuestión política, pero la verdad es que ya ni siquiera recuerdo. Pero se decidió, alguien dijo que por qué no hacíamos una protesta y no fuéramos a la graduación. Y yo me subo a todas esas micros, entonces. Y fíjate que fue bonito, no me arrepiento, porque una de las cosas que ocurrió es que esta profesora se recuerda hasta nuestros días, se emocionó mucho. Y la verdad es que lo merece porque era una de las pocas buenas profesoras de matemáticas que había en el Instituto Hebreo en esa época. Así que si lo escucha la Ana María, le mando saludos todavía, no la voy a olvidar nunca. Eso. Pero después fui a la fiesta de todas maneras. No, tampoco era para tanto. No te perdiste la parte de la fiesta. No. Y ahí también me contó el don Daniel Burman, que tenías harto éxito con las mujeres. Cuando tenías pelo y con esos ojitos azules. No es cierto. De hecho, sin pelo tuve más éxito que con pelo. Dicen que los pelados son muy seductores. ¿Ah? Yo en el colegio era bien pavo, bien tímido. Mis amigos eran mucho más pololos y fiesteros que yo. Después me metí a estudiar física, imagínate. Así que no, yo me puse más fiestero, más viejo en realidad. Mi parte menos tímida, más seductora, si tú quieres. Pero no, cuando en el colegio no, jamás fui muy pololo. Así, de hecho, mi primera polola tuve en primer año de universidad, una cosa así. Fui muy tardío yo. Fuiste tardío. ¿Y cómo fue el paso del colegio a la universidad para ti? Bueno, como te dije, muy natural, porque nosotros al campus donde fui a estudiar nos saltábamos el muro para ir a buscar la pelota de fútbol, así que ya lo conocía. En cuarto medio a veces nos íbamos a almorzar ahí. ¿Dónde, Catril? No. Bueno, sí, Catril, de hecho, estaba ahí en la entrada de la Facultad de Ciencias. Catril le decíamos así porque se parecía a un profesor de apellido Catril, el que vendía unos sándwiches y nos pasaba los sándwiches por encima de la pandereta. Y él estaba en la entrada de la Facultad de Ciencias, en su kiosco. Así que la Facultad de Ciencias era una cosa muy pequeñita, éramos muy pocos alumnos, en eso fue extraño, pero fue una linda experiencia tener tan cerca a los profesores. Pero no fue una experiencia muy carretera, como te decía yo, porque éramos pocos, imagínate, éramos 3 compañeros. No eran pocos, eran nada, digamos. Sí, claro, yo entré solo a física, creo, ese año. O con alguien más, no me acuerdo. Creo que solo. Y mi otro compañero era el que había entrado a matemática, que hizo las 2 carreras. Y los que estaban atrasados, entonces se armaban grupos
de A7, así eran los cursos en la Facultad de Ciencias máximo. Mi experiencia universitaria fue en UNI. Así es. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié periodismo en la Universidad Católica. Sí. Y después hice un magíster en literatura comparada en la Adolfo Ibáñez. Y podría seguir estudiando, pero estoy dedicada a otras cosas, digamos. Tú has estudiado mucho. Así veo. Bueno, no sé si tanto, ahí exagera el Dani Burman. Le vamos a echar toda la culpa al Dani Burman. Hay que estudiar para poder especializarse un poco para poder trabajar en cualquier cosa. Así son nuestros tiempos. Pero lo bueno es que lo mío es también parte de mi entretenimiento. O sea, la ciencia es una pasión, es una cuestión que normalmente, o buena parte del tiempo, te causa mucho placer, te entretiene, implica vida social con los colegas, implicaba viajes cuando se podía. Así que eso es lo bueno de lo que yo hago, que o sea, de hecho los fines de semana también a veces trabajo, y no tengo horarios muy precisos. Una linda carrera. Tú estudiaste en Estados Unidos, ¿no? No, hice un postdoc. ¿Qué significa eso? En buen chileno. Un postdoctorado. Los postdoctorados no son estudios, son contratos cortos, como de futbolista, de 2 años. Las universidades contratan gente joven, no sé, que se haya doctorado recién, sin un contrato permanente, sino que por 2 años, a veces son por 3, y uno no tiene que hacer clases, se dedica a la investigación y muchas veces está a cargo de un profesor más senior que le dice a uno lo que tiene que hacer muchas veces. Ese es un postdoc, que son más fáciles de conseguir que los trabajos permanentes. Entonces, usualmente en ciencia uno hace varios postdoc, con eso engorda su currículum y luego, si tiene suerte, consigue un trabajo permanente. Entonces yo hice 2 postdocs, hice uno en Chile primero, en el mismo Centro de Estudios Científicos, que en esa época estaba en Santiago, y luego uno en Syracuse, en la Universidad de Syracuse, en el Upstate New York. ¿Y qué te gustó la vida de Estados Unidos? ¿Qué te gustó? ¿Cómo fue? Son muy especiales las universidades allí. Sí, claro. Es una experiencia muy linda. Porque en Estados Unidos, sobre todo, la mezcla de personajes que hay haciendo postdocs. Porque los postdocs son usualmente internacionales. Usualmente, entonces uno encuentra gente realmente de todo el mundo, de todas las religiones. Entonces un zoológico muy interesante. Después, cuando pasa el tiempo, la gente se asienta, muchos quieren volver a sus países, entonces el más alto contenido de gente internacional uno lo encuentra allí. Así que fue espectacular. Además pude conocer bien Estados Unidos porque estuve 6 meses en Santa Bárbara, en California, y fuimos manejando, ida y vuelta. Fue una súper linda experiencia. Tuve 2 años ahí. Eso es un postdoc. Y después me vine a Valdivia. ¿Pero eso fue el año pasado que te fuiste a Valdivia? No, como te contaba, en este instituto he estado varias veces de distinta manera. Ya, de distinta manera. A lo largo de toda mi vida. ¿Y con quién te fuiste? ¿Con alguna pareja, con familia a Estados Unidos? No. Sí, con mi primera esposa, pero no teníamos hijos todavía. Ya, perfecto. Mi primer hijo nació aquí en Valdivia. ¿El médico? El médico, el estudiante de medicina. Andrés, dime una cosa. Tú has estado en varias universidades chilenas. Sí. La ciencia es un tema bastante que genera polémica por los bajos presupuestos que se le dan
a nivel estatal, por la poca penetración que tiene también en el mundo, digamos, estudiantil, y además cómo bajan los presupuestos de las universidades que se dedican a la investigación. Yo esto lo sé, digamos, como una ignorante que soy del tema. ¿Cuál es tu visión? Tu visión hoy frente al Chile de hace 10 años, que creo que es una buena comparación, 2010, 2020, y cómo lo ves al 2030, tu proyección. Mira, yo soy malo para quejarme públicamente. y ciertamente soy un agradecido. He tenido muchas becas y apoyos estatales. Tuve la beca de doctorado de CONICYT, que era como se llamaba la institución que daba estos grants antes de la ANIT. Y tuve proyectos Fondesit. O sea, he tenido mucho apoyo, la verdad. Ahora, falta, claro, siempre uno quiere que sea más y siempre hay muchos problemas, pero la verdad es que yo a veces no me siento bien quejándome porque, sobre todo hoy por hoy, cuando hay tantos problemas de todo tipo y falta de financiamiento en casi todas partes. La ciencia es muy importante, creo yo, por muchas razones, pero que hablemos después un poco de cuáles son esta importancia, qué es la ciencia y cuál es su relación con la cultura, con la tecnología, con la sociedad. Pero yo creo que hace falta un poco cambiar la visión y no depender tanto del Estado. Eso es lo que yo he tratado de hacer un poco. Por eso una de las cosas que he hecho es acercar la ciencia a la gente. Lo siento, no, la verdad es que no lo siento como una responsabilidad, pero al final me siento bien de hacerlo porque después de que la sociedad tanto me ha apoyado, me parece que dar una mano es bueno. Entonces, en ese sentido, yo creo que los científicos podemos hacer mucho más que papers y tenemos que acercarnos más a la sociedad. Eso es a lo que quería llegar y te quería decir. De modo de conseguir fondos de manera independiente. Creo que ese es el futuro, hacer más esfuerzos por conseguir fondos que no sean solo estatales. Sin dejar de lado que lo estatal es fundamental en esto, pero el Estado se tiene que hacer cargo de tantas cosas que a veces a mí me da un poquito de vergüenza quejarme. Así que... Y además los problemas de la ciencia no son solamente de plata. O sea, hay toda una estructura que está un poco enquilosada en el pasado. Ahí hay muchas cosas que probablemente se tienen que modernizar. Pero bueno. Así que no sé, yo creo que la ciencia está bien, goza de buena salud, tiene muchos problemas en Chile. En este momento hay muy pocos cargos, por ejemplo. Hay muy poco trabajo para nuevos científicos. Pero bueno, esta es una máquina muy difícil de hacer funcionar, porque por una parte tienes que formar gente, tienes que llevarlos para afuera, tienes que absorberlos, pero las universidades no son capaces de absorberlos a todos, entonces tienen que haber otro tipo de fuentes laborales para los científicos, como hay en otros países. Muchos científicos trabajando en la industria, en este país hay muy poco. Entonces, no depende de decisiones muy unilaterales del gobierno. Hay una máquina que no está bien aceitada. ¿Y a ti te da susto que haya una fuga cerebro frente a este campo laboral tan restringido, que al final se empiecen a ir más hacia afuera, donde pueden encontrar más ofertas laborales? No, eso no me da miedo, fíjate, porque creo que al revés, que es re bueno, al menos en un comienzo, tener súper buenos científicos en el mundo chileno. Claro.
porque eso produce una red natural para los científicos que están en Chile, produce una proyección a la admiración de jóvenes. Hay cosas ahí que son muy buenas, hasta cierto punto, por supuesto. Argentina está viviendo una situación mucho peor, por ejemplo. Tengo muchos colegas que están realmente mal en este momento, y en Argentina hay muchos científicos de primera línea que están fuera de Argentina. O sea, está lleno de argentinos buenos en ciencia porque tienen un sistema de educación maravilloso, o han tenido históricamente un sistema muy bueno de educación. Eso en Chile por suerte no pasa. Hay mucha gente y los trabajos son buenos, y las universidades privadas también han ayudado a presionar para que los sueldos mejoren. Así que yo creo que la cosa no está tan mal si nos comparamos con otras latitudes. Y puede estar mejor, sin duda, pero viendo la situación que hay hoy día en el mundo, en la pandemia, con la cantidad de gente sin trabajo y con la cantidad de plata que el Estado está gastando, es un poquito difícil ponerse a pedir plata. Creo que no es el momento. ¿Te preocupa Chile? Sí, claro. En lo que estamos viviendo, este movimiento, este momento que ha sido un terremoto literalmente para muchos. ¿Sabes qué? Me preocupa, me da miedo a veces, y en otros momentos me pongo más optimista. Sin duda estamos viviendo un momento de incerteza, un momento de cambios, y no sabemos a dónde va a caer la pelota finalmente. De repente vamos a estar en otro Chile probablemente. Lo que no sé es si va a ser un mejor Chile o un peor Chile. Para mí, o sea, el miedo inicial, ese sí que me dio miedo cuando Jadwe pensé que podía ser presidente con sus comentarios antisemitas, ya que estamos hablando del Instituto Hebreo. Eso fue duro, me dio mucho miedo. No tanto en realidad tampoco, porque era muy improbable que él saliera presidente, pero los comentarios que había alrededor eran complejos, creo, para todos los que somos de la minoría judía en Chile. Pero hoy día fíjate que no estoy con miedo, no es esa la palabra. A uno le preocupa la incertidumbre, pero veo también la posibilidad de un Chile mejor. Fíjate, después de que pasen todas estas olas, todas estas tonteras, lleguemos a un mejor lugar. Y que así sea, pues. Amén, se dice a veces. Amén, como se dice. Ojalá se cumpla. Sí, lo que pasa es que tampoco era tan bueno el Chile en que estábamos. O sea, sí habían cosas que tenían que cambiar y bueno. Así que hay que aprovechar. Van a haber muchas oportunidades, yo creo, y hay que ser optimista. ¿Te has sentido alguna vez algún comentario antisemita o algún tipo de discriminación por ser judío? No, fíjate que por suerte, o sea, claro, comentarios muchos, incluso en redes sociales. ¿Te ha pasado? Pocas veces, pero sí me ha pasado. Pero es que no soy de pensarlas mucho, yo bloqueo, ¿no? Yo no peleo, simplemente bloqueo cualquier comentario. Pero digamos que en términos, pero han sido excepciones inmensas. O sea, la verdad es que no puedo decir que he tenido problemas importantes de cerca. Bueno, sobre todo porque yo soy un agradecido de Chile como familia. Mis abuelos maternos llegaron arrancando de los nazis. Tengo un bisabuelos que murieron en las cámaras de gases, eran alemanes, mi familia materna. Y ellos consiguieron arrancar gracias a que consiguieron estas visas en el consulado chileno el año 39. Entonces, ¿qué te puedo decir? Chile fue justo lo contrario. Fue el lugar en que mi familia encontró paz y no, todo lo demás han sido detalles.
nunca me había de verdad sentido tan amenazado como con Jadwe y las discusiones de gente cercana alrededor. El ninguneo, el hacerte sentir que uno estaba exagerando. Eso quizás ha sido el momento para mí más duro con respecto al ser judío en Chile. Pero bueno, por suerte. Ahora, yo tampoco estoy muy cerca de la comunidad, salvo porque, claro, como estudié en el hebreo, te decía, y tengo todo este grupo de amigos, pero no soy religioso, participo en muy pocas cosas. ¿Y crees en Dios? No. ¿En qué crees? No creo. Yo creo que, bueno, es mentira, me diría mi psicoanalista, ¿no? Uno siempre cree, ¿sí? Porque uno tiene una lucha interna en contra. Yo creo que en el ser humano hay una fuerza que nos empuja hacia lo sobrenatural un poco. Y por lo tanto hay una lucha interna que yo mismo siento frente a lo sobrenatural que de pronto veo en mí. Claro, el límite extremo de la cuestión neurótica en esto es el TOC, que uno golpea la mesa 3 veces. Todas esas cosas son como sobrenaturales, ¿no es cierto? Pero no, yo intento al menos no creer, pero eso no significa no sentir pasión por la vida, sentir o tratar, porque uno no puede siempre sentir que vale la pena, que de algún modo uno tiene una misión o que hay un sentido de misión en la vida. No sé, esa fuerza creo que es independiente de ningún ser superior. Pero la trascendencia de uno como ser humano, ¿es algo importante para ti? No, es que, a ver, yo creo que hay una trascendencia, pero en vida, no creo en la trascendencia. No, universal. efectivamente, en vida, estoy hablando en vida. Solo en ese sentido que te digo, no la trascendencia de ser Paul McCartney, que me habría encantado, pero no fui. O sea, la trascendencia en el sentido de tener un gran impacto, que tu vida tenga un gran impacto en la de los demás. Pero eso no tiene que ver con religión, eso tiene que ver con el ego, ¿no es cierto? Bueno, no sé, yo ya tengo 52 años, así que el impacto de mi vida en los demás ya no creo que cambie mucho, no ha sido tan importante y no importa. Pero, y de todas maneras creo que hay una trascendencia que va más allá del impacto en el universo, sino que esta cosa que también es bien judía, del impacto sobre una persona, sobre tu hijo, sobre... Y ahí sí siento que hay algo que es un poco religioso de mi parte, pero que no tiene que ver con un ser superior, solo con la pasión por la vida, con el sentimiento de un deber, que es inexplicable. La sabiduría judía, que es tan milenaria, ¿significa algo para ti? O sea, o a estar ligada a algo divino, digamos, dices esto no es lo mío, ni no lo puedo, digamos, desvalorar per se, digamos, pero no... ¿Hay algún tipo de sabiduría en las escrituras sagradas que podría ser de importancia para ti o no? No en las escrituras, porque no creo en lo sagrado, pero sí creo mucho en la comunidad, en las comunidades. Yo pertenezco a varias comunidades y la judía es una de ellas. Y de las comunidades uno aprende muchas cosas. Entonces, eso no hay que mirarlo de menos, digamos. Las tradiciones judías, no sé, son una cuestión profundamente humana y que viene de alguna parte, es la acumulación de experiencias de un pueblo que ha vivido una historia común.
creo que eso es muy importante, que uno también, ese es otro de los deberes que uno tiene, es llevar la antorcha con el fuego encendido de una cultura de la que uno es parte. Contarle a los hijos, a los amigos que no son judíos. Y eso es con respecto a todas las comunidades a las que pertenezco. Pertenezco a la comunidad chilena, pertenezco muy importante a la comunidad científica. Y todas me han entregado mensajes valiosos y profundos. En el caso de las judías es lo más emocional, porque es lo más antiguo, que tiene que ver con mis padres, con mis abuelos. Entonces sí, es tremendamente importante, a pesar de no creer en Dios, en absoluto. Pero podríamos decir que la ciencia para ti es como un valor absoluto y algo divino, casi. No, es una pasión, como la música. Es muy profundo, muy hermoso, y no requiere explicación. O sea, cuando tú miras la naturaleza a tu alrededor te maravilla. Y si puedes meterte en ella y observarla desde otros lugares, tenemos una frase en un libro con José Edelstein que dice que la ciencia es leer la naturaleza entre líneas. Y bueno, esa frase resume lo que yo pienso con respecto a la ciencia. Es la naturaleza que tú lees entre líneas, que puedes mirarla como desaparecer, como si estás leyendo un libro y te metes en una línea, te quedas pensando y sales 10 minutos después y sigues leyendo. Esa es la maravilla de los libros. Bueno, la ciencia hace eso con la naturaleza y te muestra, te multiplica este placer de observar por 1.000, 10.000, 1 millón. Así que en ese sentido no es una creencia, es un gusto, qué sé yo, no sé cómo definirlo. También quizás la religión es un gusto, muchas veces. Sí, si tú me pudieras, y comer erizos, porque pusiste en tu Instagram una foto comiendo erizos, que a mí los encuentro feos, no me gustan, y no como por kashrut, da lo mismo. Pero los erizos, cuando comía mariscos, nunca me atreví a probarlos, porque eran tan feos. Pero pusiste una foto en Instagram que se veían apetitosos. ¿Y cómo lo van a hacer feos? Son bellísimos. Bueno, esas son las cosas que te fijas, como científico yo tengo una rebeldía esencial, no podría seguir esas reglas, que son un poco como un TOC institucionalizado. Para mí, disculpa, no. Pero aquí no hay censura. Es unas reglas que no tienen mucho sentido, que te hacen sentirte culpable si no las sigues. Entonces, es algo contra lo que yo lucho. Cuando me encuentro a mí mismo siguiendo una obsesión sobrenatural, pues que me pasa, la saco de mí lo más rápido que pueda. Podríamos estar hablando mucho sobre eso, mucho. Pero también podríamos hablar de otros temas, creo que nos alejaríamos de lo que le puede importar a la gente. Y aquí va una pregunta mía, y no es porque no me interese hablarlo, digamos, creo que no es el espacio. No, por supuesto. Ya, tú eres científico, ¿ya? Sí. Tú haces investigaciones, tú estás ahora viviendo en Valdivia. Ok, pero ¿cuál es tu expertise dentro de todo esto? ¿Qué es lo que haces día a día? Cuéntanos. Bueno, yo soy físico teórico, eso es la primera división que se hace muchas veces, aunque cada vez las divisiones son más borrosas, pero entre los físicos que hacen teoría, o sea, están con lápiz, papel y a lo más un computador haciendo cálculos, y los que hacen experimentos. Eso quizás era un problema en Chile, al menos en el pasado. Ahora no me he metido mucho, yo creo que ahora está mejor. Cuando yo estudié, los laboratorios en la Facultad de Ciencia eran muy pobres. Entonces la física experimental era más difícil de acceder para los estudiantes. Y yo creo que en realidad en la Facultad de Ciencia hoy día está peor.
pero en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Chile hay unos laboratorios buenos, parece. Pero bueno, no es mi tema. La otra física experimental que está cada día más grande en Chile es la astronomía. Pero yo me dedico a las preguntas más esenciales de la naturaleza. Esa es el área que me interesa, no es que yo las vaya a responder, porque son preguntas que nos están dando vueltas hace siglos. Una pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es el origen del universo? Ahora, ¿qué es lo que la ciencia nos puede decir sobre el origen del universo? Esa es una pregunta muy difícil, pero lo notable, y eso es lo notable de esta lectura entre líneas de la naturaleza, que una pregunta que parece nuevamente esotérica o sobrenatural, empieza a mediados del siglo XX a ser atacada. Y hoy día tenemos, no sé, una historia del universo muy detallada, de la que estamos muy seguros, desde hace 13.800 millones de años, cuando está este Big Bang. Y desde allí tenemos, bueno, una seguridad bastante grande, porque se hacen mediciones de distinto tipo y todas las mediciones que tenemos son consistentes con este modelo de universo. Y eso es increíble. ¿Quién iba a pensar que podíamos medir la antigüedad del universo tal como lo conocemos? Pero los primeros segundos, o lo que ocurrió antes del Big Bang, porque en realidad nadie sabe cuánto tiempo tomó eso, sigue siendo un gran misterio. Y uno de los misterios, o lo más importante, es que cuando el universo era tan chiquitito, porque esto se estaba expandiendo, era tan chiquitito que uno requiere usar la mecánica cuántica, que es la teoría de las cosas chicas. Y entonces en el universo naciente necesitamos utilizar las dos grandes estructuras de la física, la relatividad general, que es la teoría de la gravedad, y que era mucha materia interactuando gravitacionalmente, y la mecánica cuántica, porque toda esa materia está en un espacio muy chiquitito. Y desafortunadamente... Newton y Einstein, ¿o no? ¿Estoy bien? No, Newton es la gravedad antes de Einstein. Einstein hizo la teoría moderna de la gravitación, que es la llamada relatividad general. ¿Y cuántica? Y la mecánica cuántica, esa tiene varios padres, también a principios de siglo, más o menos en la misma época. Claro. Bohr, Heisenberg, Schrödinger, y toda esa gente. Ya. Esas dos teorías, ya hace 100 años se descubrió que eran incompatibles. Y por lo tanto, una de las dos, probablemente la gravedad, no está buena. O algo pasa. Pero a distancias muy chiquititas la teoría de Einstein parece fallar o requiere algún cambio. Y entonces, todo lo que hacemos en física teórica de mi área apunta a entender qué es lo que falla y cómo podemos salir de ese gran acertijo para poder describir cómo se formó el universo. Bueno, lo más atrás, y además de otras cosas, esa es como la pregunta esencial, cómo se forma el universo. Pero hay muchas otras preguntas. ¿Por qué, por ejemplo, tiene 3 dimensiones el espacio? La altura, el ancho, el largo. ¿Por qué no tiene 17? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial el número 3? Hay muchas preguntas. Bueno, uno de los objetos interesantes para poder probar las teorías son los agujeros negros, porque los agujeros negros, ¿escuchaste hablar de ellos? La gravedad es tan fuerte que nada puede salir y la materia se va para adentro. Y adentro se junta en dimensiones cada vez más pequeñitas. Y por lo tanto, para describir el centro de un agujero negro también se requiere, igual que para el comienzo del universo, estas dos teorías. La teoría de las cosas chicas y la teoría de las cosas pesadas. La gravitación de Einstein, o relatividad general, y la mecánica cuántica. Y ahí hay muchas cosas interesantes que se han descubierto. Hawking hizo grandes avances en esa materia, en los agujeros negros, el análisis cuántico de los agujeros negros. Y bueno, es un mundo maravilloso de matemáticas, de lógica,
y como te digo, de una belleza magnánime, que es lo que trato siempre yo también de mostrar en la así llamada divulgación científica. No sé qué hacer para sacar ese nombre que no me gusta, después podemos hablar de eso, que es la ciencia concebida no como algo útil, que es la enfermedad de nuestros tiempos, sino como algo bello. Ya, y ahora mi pregunta es mucho más práctica, porque tú tienes que entender que para ti todo esto es aire, es como respirar, digamos. Tú te despiertas en la mañana. ¿Cómo es un día tuyo? A ver, cuéntame cómo es un día tuyo. ¿Cómo se trabaja en esto? Bueno, en este momento estoy trabajando haciendo unos cálculos. Uno hace varias cosas. Una es leer papers, otra es calcular, porque lo que pasa es que cuando uno tiene una idea en ciencia, ese momento, el momento de la idea, es un momento maravilloso que es muy similar a la del artista. Tienes una idea, inventaste algo en tu cabeza que antes no existía, por pequeñito que sea, no tiene que ser la novena de Beethoven, pero cualquier persona que trabaja en el mundo creativo sabe cómo hay un momento en que se le ocurre un diálogo a ti cuando escribes una novela, se te ocurre algo. Pero luego de eso, ese algo tiene que servir. En ciencia la naturaleza es la jueza final. No hay público, hay una jueza que es la naturaleza. Entonces, nosotros sabemos cuál es el final del cálculo. Tienes una idea y tienes que ponerte a calcular a ver si las cosas funcionan. Y esa es la parte latera y larga, porque las ideas son maravillosas y puede haber muchas veces no. Pero a dónde te lleva esa idea es lo importante. Y para eso hay que trabajar mucho y muy pesado, porque son cálculos largos. O sea, tú tienes una idea, pero te tienes que preguntar, a ver, si esto que yo pensé es verdad, que se forman agujeros negros, no sé, ¿qué pasa en la naturaleza? Y uno para eso calcula, modela, se mete en el computador, busca, puedes estar meses con eso. ¿Y ese trabajo lo haces solo o lo haces con tu equipo en el instituto donde estás trabajando? A veces, ahora estoy solo este último tiempo. O sea, puede ser un trabajo muy solitario. Sí. Pero bueno, yo en general he trabajado toda mi vida muy social, he sido muy social como científico, es lo que me gusta. Pero a veces uno está solo por distintas razones, no sé, lo que toca. Yo prefiero trabajar con gente y me ha tocado mucho trabajar con gente. Y eso es muy bonito porque uno se pone en el pizarrón a trabajar con otra persona, mira y hace cálculo. Así que así funciona el día del científico. Si estás en la universidad, normalmente además tienes que hacer clases. Normalmente también hay mucho trabajo administrativo. Así va. Pero te retiraste formalmente de las universidades, o estás haciendo clases. No, me retiré hace poco. Igual siempre uno le toca hacer clases. Yo estoy ahora también como me he dedicado a la divulgación científica, doy hartas charlas, trato de pensar en eso. Estoy pasando ahora por un periodo en que dejé un poco para poder dedicarme a la física porque le he robado mucho tiempo a la ciencia. No hay que decir robado. Es muy difícil ser científico de esta manera porque no puedes producir tanto como un científico usual, porque la parte de la divulgación es algo que para mí es tan importante como lo otro y que tiene, bueno, de ahí hablaremos de eso, pero que me consume mucho tiempo y hay meses que no hago más que eso. Me gustaría escuchar a tu analista a ver qué nos diría, porque me da la sensación que tienes muchas pasiones y al tener muchas pasiones el día tiene 24 horas, digamos, aunque uno sea muy inteligente o muy flojo, corren igual. Sí, pero lo que pasa es que, claro, con el tiempo me permito, porque este instituto me lo permite además,
hacer lo que quiero. Lo que quiero es no publicar tantos papers que la universidad me exige, no ganarme los proyectos que mis colegas se ganan, publicar menos, pero al mismo tiempo publicar libros que para mí son un desafío intelectual tan importante como lo otro. Y bueno, y eso también tiene un relato y tiene una cuestión que para mí es esencial. No es solamente mostrarle, como algunos dicen, al público lo que hacemos en los laboratorios. No, es una cuestión más profunda y más importante que eso. Y así que así es, pues. O sea, efectivamente uno se transforma un poco en un diletante quizás porque no puede hacer nada perfecto. Pero yo he llegado a la convicción de que hay una cuestión profundamente equivocada en el sistema científico internacional, en esa presión que le ponen a los científicos por publicar. Es como es ponerle al poeta una presión para publicar si no tiene sentido. Uno no tiene por qué publicar si es que no tiene nada interesante que decir. Y muchas veces uno puede pasar años haciendo algo de donde no sale nada interesante, pero ahora hay una presión por publicarlo todo, por hacer cuestiones irrelevantes, mientras sean publicables. Publicar no puede ser tu objetivo, para nadie. Y un poquito, entonces es dura esa visión de las cosas que tenemos hoy. ¿Por ahí va que te saliste del sistema universitario? Sí. Pero yo me saldría más todavía. O sea, Por eso te decía antes que creo que los científicos tienen que o deberían, no tienen, nadie tiene nada, pero que hacerse más responsables de los recursos económicos que necesitan. Eso no significa que tengan que salir a vender huevos, ¿no? Pero que de alguna manera haya una conexión más importante con otras áreas del conocimiento. Eso además haría que hubiese más interés en invertir en ciencia. Oye, Andrés, hace unas semanas estaba pensando, salió este informe rotundo, catastrófico de la ONU, sí, sobre el cambio climático. Me encantaría saber tu opinión. Pero mi opinión es la de como cualquier mortal, porque yo realmente estoy lejos de esa área. Lo que sí te puedo decir como opinión, como científico, es que esto es un problema muy complejo. O sea, por ejemplo, un eclipse es algo que yo puedo predecir con 3.000 años de anticipación y con una precisión de segundos. O sea, tú podías hasta buscar ahí, googlear, y vas a encontrar que el año 3527, el 8 de junio a las 12:43 va a haber un eclipse en La Serena, no sé, y vaya a saber con precisión. Y hacemos la reserva del hotel. Y hacemos la reserva del hotel, que de hecho yo la hice 2 años antes en Coquimbo. Gracias, y subieron los precios, y era muy difícil. Y eso ocurre porque se sabe, pero no se sabe si va a estar, no sé, despejado, si va a haber una aurora boreal el 7, no se sabe. ¿Y por qué no se sabe? ¿Cuál es la diferencia si las dos son ciencias exactas, digamos, la ciencia atmosférica o la astronomía? Porque por el tipo de ecuaciones que gobiernan los fenómenos. Y es muy interesante. Un tipo de ecuación es una ecuación que llaman integrable, no importa, pero ¿cuál es la gracia de estas ecuaciones integrables? Que si tú le pegáis a la luna un chirlito así, despacito, y la corrís un poco, en 3.000 años más también se va a haber corrido un poquito. En cambio, hay otro tipo de ecuaciones que se dice tienen caos, son sistemas caóticos, en que tú lo haces un poquito distinto ahora y en 3.000 años se amplificó esa perturbación. Es lo que pasa cuando lanzas un dado.
o aunque trates de lanzarlo igual, te sale otro número, porque es muy caótico el sistema. Por eso parece azar. Entonces, el clima es un ejemplo de un sistema caótico, entonces es muy difícil hacer predicciones a largo plazo. Entonces yo lo que sin duda es cierto es que el clima está cambiando. O sea, yo creo que ya hay que de verdad ser muy duro para no creer en el calentamiento global. También creo que hay que ser muy duro para no creer que un factor importante tiene que ver con los humanos, con lo que hemos estado haciendo y liberando carbono. No sé cuánto, ahí hay un poquito más de debate, pero sí lo que sí creo que hay mucho más debate son todos estos pronósticos catastróficos que alguna gente hace. En eso no creo casi en ninguno, porque es muy difícil pronosticar. O sea, a lo mejor van a ser peor que lo que dicen, pero... No, pero tú dijiste que eras positivo. Sí, pero si de hecho uno puede mirar pronósticos de hace 20 años que decían que Valdivia no debería existir hoy en día. Habían ya pronósticos hace 20 años de que las ciudades costeras ya no iban a existir. Entonces, en eso, o sea, yo de nuevo soy optimista, creo que el cambio existe, que es inevitable, que vamos probablemente a empezar a trasladar la agricultura hacia el sur, van a pasar varias cosas de aquí al futuro, va a haber cambios. Y bueno, esperemos que la tecnología permita que al menos el hombre incida menos, usemos más energía solar, etcétera, y ya está pasando. Así que seamos optimistas. Vamos a tener vinos tintos aquí en Valdivia. ¿Te consideras un hombre creativo? Uy, pero eso es como tirarme flores a mí mismo. Lo que sí me gusta es la creación, es de lo que vivo. La ciencia es pura creatividad. A pesar de que hay gente que tiene la impresión de que es una cuestión rutinaria, como una maquinita que muele carne, que le entran datos por un lado y salen teorías por la otra. Así que sí, la ciencia, los mejores científicos son tipos tremendamente creativos, revolucionariamente creativos. Esa es la ciencia buena. Y te pasa esto típico que a todos nos puede pasar, pero que sea cuando se te ocurre la solución a algo, estás en la ducha, caminando, escuchando los Beatles, sí. Sí. No la solución, pero normalmente uno en esos momentos se le ocurren ideas. El 99% están malas, claro. Pero... ¿Y qué tal lector eres? Muy mal lector últimamente. O sea, era muy lector. De hecho, mi profesor más importante en el Instituto Hebreo era el de castellano. ¿Quién era? Nicolás Kienzmiller. Don Nicolás Kienzmiller también fue mi... Nicolás Kienzmiller hizo una cuestión que yo llamo divulgación pornográfica. Hay una cosa que no, es que es muy importante, la educación a través de la pornografía. Perdón, esto es para mayores de edad, ¿no? No, si no voy a hablar de pornografía, es solamente un término que yo quiero usar por algo que a mí me sorprendió muchísimo de Nicolás Kienzmiller. Espérame, pero solo lo que yo censuro son los garabatos acá, porque no los soporto. Pero tú no hablas con garabatos, así que estamos perfectos. No, sí hablo con garabatos, pero soy ubicado, trato de ser. Perfecto. Cuando Nicolás Kienzmiller se paraba y se ponía a leer un poema de... ¿Cómo se llama? Verde que te quiero ver, de Lorca García Lorca. Verde que te quiero ver, y empezaba a leer. Y tú veías en su cara cómo se iba deformando, cómo sentía lo que estaba haciendo. Y en ese sentido te hablo de pornografía. Yo estaba mirando a una persona teniendo un acto de placer infinito que yo no sentía, porque yo no lo entendía. Yo no entendía qué significaba ese poema. Pero el solo hecho de observar cómo alguien podía ser tan apasionado con respecto a lo que estaba haciendo me hizo saber que ahí había algo que yo tenía que
tenía que perseguir. ¿Crees que el señor Nicolás Kinsey-Miller, que no sé si sigue vivo o no Sí. tengo idea, supo el impacto que tuvo en ti ese simple gesto? Imagínate, ser profesor. No, sí lo supo. Alguna vez le dediqué un libro y bueno, no sé si le dije esto que te estoy contando, pero Nicolás Kinsey-Miller hoy día es director, no sé, tiene algún puesto directivo en el Colegio Kent. Está vivo y coleando. Sí. Pero no sé por qué, a raíz de qué pregunta llegué a esto. Porque si eres lector. Era por contarte esta historia, porque el profesor de castellano fue el que más me impresionó. Y en esa época leí mucho cuando era chico. De hecho, participé en un taller de literatura de Raúl Zurita. Cuando tenía 18 años, estaba en primer año de universidad y fue también. Zurita era como Kinsey-Miller, también hacía eso, se ponía a leer y entraba él en un trance. Así está. Era pornografía, sí, es como lo mismo, ¿no es cierto? Uno está atraído frente al placer de otro, observándolo. Es una cuestión muy rara. Pero eres muy perceptivo. ¿Por qué? Eres perceptivo. El placer de otro. No. Bueno, y Raúl hacía eso mismo, a mí me impresionaba mucho él. Entonces, la lectura, fueron muchas lecturas en esa época de mi vida, allí sí. Hoy día, como me empezó a interesar mucho la no ficción, pero no solo como, y eso de nuevo es como la ciencia, no solo como un medio para informarte, sino que también como un género literario, que yo encuentro que es muy lindo, importante, y por eso no me gusta la palabra divulgación, porque creo que en los libros de ciencia, de no ficción científica, no hay solo esto que la gente dice, una traducción para todo el mundo, no. Hay también reflexiones, hay también historias, hay también cuentos, incluso hay estilo literario, no, o debería haber, ¿no? Pero... Déjame ver algo que estoy pensando, porque me quedo pensando, estoy buscando acá en Word Reference. Claro, si tú buscas divulgación, dice difusión, propagación, propaganda, publicidad, extensión, generalización, información. Pero, claro, pero es como poner en común, fíjate tú. Sí, pero cuando tú lees a Truman Capote, ¿tú dirías que él está haciendo difusión? No está haciendo ni publicidad. No, él te está contando. Bueno. Él te está hablando, te está comunicando una historia, te está ficcionando. Sí, pero él no es solamente el instrumento que transporta una historia hacia ti. No. Él es una persona que le metió mucho de él a esa historia. Y bueno, y lo hizo, y de esa manera inventó un género literario de alguna manera, porque ahora yo no quiero obviamente compararme con Truman Capote, pero lo que sí te quiero hacer es pensar que ese es el rumbo, no es enseñarte lo que es un agujero negro, porque para eso tienes que estudiar en serio. Yo solamente quiero hacer reflexiones, decir cosas que pienso en torno a sujetos científicos, a ideas científicas, historias científicas. Y espero, de hecho, y eso es mi sueño, sería ver que ese género en el futuro tenga un impacto grande, haya gente que se dedique realmente a eso. O sea, y bueno, en inglés ya existe. ¿Quiénes serían? Bueno, hay libros que ya son clásicos, por ejemplo, de Richard Dawkins, claro. El gen egoísta es un clásico. The Selfish Gene. Sí, es un gran libro, muy bien escrito. Hay un libro cortito que yo recomiendo infinitamente porque es una delicia, Longitude, de Dava Sobel, una mujer. Lo estoy escribiendo. Sí, es gringa. Es la historia de cómo se llegó a la tecnología que permite
determinar la longitud cuando tú navegas. Y ahora está esta Woolf, que yo digo Virginia, pero no es Virginia, es Andrea Woolf, ¿sí? De la invención, lo empecé recién a leer, La invención de la naturaleza, que es una biografía de Humboldt. Bueno, son libros magníficos que no son divulgación. No sé, pero me parece injusto llamarlos divulgación. Creo que hay bastante más en eso. Oye, Andrés, en una entrevista en El Mostrador, y aquí estoy leyendo porque es una cita, voy a citarte, ¿ok? Cuando uno está enamorado de algo, creo que siente una urgencia infinita por contarlo. Es como irte de viaje al lugar más exótico del mundo y llegar de vuelta a casa y no contarle a nadie. Esto no puede ser. Es extraño que sea así. ¿Tú sigues tan enamorado de la ciencia como en esa cita del 2018? Bueno, sí. Uno, como con todos los amores, tiene altos y bajos, pero claro. Y eso era con respecto a esto, a por qué uno tiene ganas de contar estas cosas, porque son historias muy inspiradoras, son ideas muy revolucionarias, que además son lindas, tienen una estética en sí misma, están relacionadas con tantas cosas. Entonces, dan ganas de contar esas historias. En ese sentido, no tienes miedo a los distintos formatos, porque las cápsulas que tú haces, que de verdad, por favor, los que nos escuchan y los que no nos escuchan, vayan a escucharlo, a verlo. Escribes, haces columnas, escribes libros, o sea, eres muy plástico en ese sentido. Ocupas todos los medios que tienes para contar tu amor. Suena como mucho, pero a ver, es verdad. Yo creo que efectivamente he hecho hartas cosas, pero la escritura es lo que me interesa más y lo he practicado ya, creo que de manera profesional. Sí. De hecho, esas cápsulas están basadas en un libro, en Física y Berenjena. Que me encanta el título. Y bueno, claro, uno... o sea, yo como que me dan ganas de hacer miles de cosas siempre y hago de todo lo que puedo. Tengo intereses múltiples, demasiado. ¿Y comes chocolate? También. Porque esa cápsula sobre el chocolate la encontré genial. La huella carbono. Y dije, no. Y saliste ahí comiendo chocolate. ¿Te da pudor hacer esas cosas de aparecer en cámara? Tú sabes que, bueno, porque tú me decías que no se me nota, cuando te decía que también me dan pudor esto de las redes sociales, a mí me da mucho pudor y de hecho no las puedo ver. Y eso es algo que, claro, que también es tema de psicoanálisis, porque es absurdo, porque uno aprende mirándose para entender. Vamos juntos, porque nos analizamos juntos, porque para mí ha sido todo un tema esto, o sea, por eso me gusta el podcast, porque es solo vos. Bueno, sí, pero de todas maneras yo no me puedo escuchar. O sea, somos dos. Y tampoco puedo leerme. De hecho, ya cuando una vez que salen las cosas, hay una cosa que es rara, porque no sé, claro, tú no te das cuenta del pudor que yo puedo tener cuando estoy ahí, porque me transformo un poco cuando hago las cosas, pero ser espectador de uno mismo es bien duro. No sé, a mí no. Me cuesta mucho. ¿Vas a escribir alguna vez ficción? No creo, porque... Pero bueno, uno nunca sabe. Yo qué sé yo, a lo mejor hasta compongo una canción. No. Eso me hubiera encantado. La música es mi gran pasión. Me hubiese encantado tener dedos para el piano para eso. ¿Pero cantas? Sí, bueno, canto. ¿Qué cantas? ¿Ah? ¿Qué? ¿Alguna canción de los Beatles cantas? Sí, cualquier cosa. Canto. Ya, pues canta. No, estás loca, eso sí que no lo puedo hacer en público. A veces publico cosas que cuando las trabajo un poco en el iPad, pero no sé, yo en este momento no me siento capacitado, le tengo mucho miedo yo a la palabra literatura, porque me suena demasiado importante. Bueno, yo le tengo mucho miedo a la palabra ciencia, científico y todo lo que sea eso, porque me suena
de otra dimensión y como que siento que estoy al lado de gente que vive en otro mundo, ¿viste? Lo que son las percepciones humanas. Y todo eso es mentira. ¿Qué cosa es mentira? De que vives en otro mundo y todo porque uno puede comunicarse. Sí, claro. Y unimos los mundos a través de estas conversaciones, y eso es lo interesante. Eso ¿Sabes lo que me pasa? Y eso es el problema de que la literatura científica está tan en pañales, sobre todo en español. Yo leo ficción y no puedo creer lo bien que la gente puede llegar a escribir, lo perfecto que puede hacer una frase. Cuando leo literatura, y siento que yo estoy a años luz de eso. En cambio, cuando leo literatura de ficción, me siento más... de no ficción, perdón, me siento más cerca, me siento que ese lenguaje me es más accesible. Pero claro, uno puede leer en no ficción a Truman Capote y nuevamente darte cuenta que estás infinitamente lejos, pero como no hay todavía un Truman Capote que yo le haya leído nunca en ciencia, pero va a haberlo alguna vez, espero, porque hay tanto material que la gente no está utilizando. Me resultó muy interesante, por ejemplo, leer a Benjamín Labatut, que hizo... lo leíste, libro. ¿Cómo es? No lo he leído. A ver, es algo que me resulta muy, muy interesante porque va en la dirección de lo que me gusta. Él hace es ficción. O sea, se tiene que llamar ficción porque ficciona pasajes. Hay ciertos pasajes que están muy, muy ficcionados, pero yo te diría que el 80% del libro es no ficción. Él escribe muy bien, elige unas historias que para mí son un poco demasiado conocidas. Eso me pasó. Pero claro, es porque yo soy científico que son muy conocidas. Pero escribe muy bien y la ficción que hace de ella es bien notable. Sí, a mí es cortito, es entretenido el libro, está muy bien escrito. Yo creo que tiene que haber un continuo entre la ficción y la no ficción y me parece que eso está como en... Pero entonces eres un lector de los dos ámbitos, ficción y no ficción, o sea... Sí, pero no soy un tan buen lector, me leeré unos cuantos libros al año de ficción. Sí. Pero ¿Y ahora sí, estás leo. escribiendo algo, algún libro? ¿Estás escribiendo? No, porque ahora paré. Ahora quiero dedicarme a la física. No, quiero dedicarme un tiempo a la física, porque después de la música del cosmos, que fue mi último libro, me costó mucho. Y aún así siento que le faltó mucho trabajo. Estamos terminando, te tengo una última pregunta. ¿Cómo eres de papá? ¿Cómo eres de papá y cómo eres de hijo? No sé, soy bastante independiente, algo que mi madre, por supuesto, me critica, pero tengo una gran relación con ellos. Mis padres están vivos y gozan de buena salud, afortunadamente. Los debería ver más, sí. Y yo estoy separado de las madres de mis hijos, porque tengo hijos con 2 madres. Soy inestable, como verás. Entonces no vivo con ellos. Mi hijo ya grande tiene 20 años, así que lo veo cuando él quiere verme, pero tenemos una gran relación, sobre todo ligados por la música, que los dos amamos. Mi hijo es un gran guitarrista y bajista, y está continuamente mostrándome música nueva. Y a mi hija la veo mucho más, es bien regalona mía cuando estoy en Santiago, se queda harto conmigo. Sí que no sé cómo soy de papá, pero sí puedo decir que tengo una relación muy cercana con mis hijos, que los amo profundamente y que son todo para mí, así que bueno, espero que ellos lo noten, eso no sé. Yo creo que sí. Sí. Andrés, ¿hay algo que te gustaría agregar hoy día de esta larga conversación que hemos tenido tan interesante? ¿Algo que te hayas quedado pensando o estás bien? No, estoy bien, creo. Te conté la cosa más importante, que es cómo creo que el género de la literatura científica tiene que ponerse pantalones largos y sentirse segura de su existencia. Y no que te digan que te tiene que gustar la ciencia o que son difíciles.
que a mí siempre me parece, hay mucha gente que me dice que la música del cosmos es difícil, y quizás sea difícil en algunas partes, y quizás haya muchos errores también, o cosas que no dejé claras por mi propia estupidez, digamos, quizás. Pero lo que sí no puedo yo entender es por qué una persona que lee, no sé, sobre psicoanálisis lacaniano, me viene a decir a mí que es difícil un libro de ciencia. O sea, no tienen por qué ser fáciles los libros de ciencia, ¿no es cierto? Han habido muchas caricaturas en divulgación científica en que todo es como un chiste y son unos científicos locos que hacen chistes continuamente. A mí me cae pésimo eso. O sea, no es que no esté en contra del humor, pero hablar de lo que tú haces no significa banalizarlo. Y en las humanidades nadie banaliza las cosas. ¿Por qué esperan que en la ciencia lo hagamos? Es lo que me pregunto. Oye, si tú me tuvieras que recomendar alguno de tus libros para mi persona que yo no sé nada de ciencia, o sea, lo que sé porque lo he escuchado a mi marido que sabe mucho, no leo de ciencia, no es algo que me siento cómoda leyendo, me cuesta, lo que no significa que no me vaya a gustar. ¿Cuál me dirías que Karen empieza por este? Porque entonces no es la música del cosmos. ¿Cuál sería que tú dijeras? Es que depende, si te gusta la música mucho, porque ese es un libro en que estudié mucha música para poder hablar de música con cierta propiedad en algunas partes. Si te gusta la música, te interesa la tecnología tras la música, qué sé yo, hay cosas, pero el que es, digamos, de lectura más rápida es Física y Berenjenas, porque Física y Berenjenas está basado en columnas cortas. Y por lo tanto eso hace que inmediatamente que uno no se pueda lanzar con explicaciones muy largas o con reflexiones muy sesudas. Me carga la palabra reflexión también, pero bueno. Ay, mira, no me digas eso, que yo la ocupo mucho. Es que encuentro que es como darse importancia cuando uno dice que tenemos que reflexionar. No, pero ¿cómo dices cuando que tú le dedicas un tiempo, un espacio, una ventana? Sí, estás pensando. No, está bien, por eso hay que usarla, igual que la palabra divulgación, no me queda más remedio que usarla, porque no tengo un sinónimo. Pero de alguna manera... ¿Y propagación en vez de divulgación? Porque divulgación implica hablar de ciencia para todo público, pero de alguna manera tiene una connotación, que es lo que viste ahí en esa definición, de publicidad, de banalización. Y contar... Porque cuando tú cuentas algo tiene un sentido como casi de historia oral, de ancestral, digamos. Tú contabas los cuentos, tú contabas las historias. Entonces, contar la ciencia, contar las historias. Claro, pero se ha estandarizado esa cuestión de la divulgación. Es difícil escaparse. Igual de la palabra reflexión, es difícil escaparse. Uy, no, ahora sí que tengo que pensar sobre esa palabra. No, lo que me parece es que cuando uno dice que reflexiona, de alguna manera está diciendo que es algo importante, algo profundo. Entonces, como darse... Pero es un toque personal, no te preocupes. Sí, no te preocupes, que a veces los toques se pueden traspasar y uno se queda... Se contagian. Pero está bien, porque te hace pensar, está bien. No hay que ser tan bondadoso con uno mismo a veces. No, sí. Hay alguien que me dijo hace poco que había leído en una entrevista a algún escritor famoso, que no recuerdo quién era, que decía que él no podía poner signos de exclamación, porque eso era como reírse de tus propios chistes. O sea, se poner signos. Y con eso no voy a poder poner yo nunca más. No, pero tenemos que terminar ya mucho rato, pero tengo una pregunta. Tú tienes, por ejemplo, lo que no soporto, que te manden WhatsApp mal escritos, el que con KE, o que no, redacten, no. ¿Cuál es tu opinión, y con esto prometo, con el lenguaje inclusivo? Todas, tú des... Mira, es difícil opinar porque el lenguaje es dinámico. No, es dinámico y cambia, y quizás esto sea un cambio y en 50 años más sea lo normal y sea la literatura, sí. Pero obviamente para mí suena feo y nunca lo voy a poder usar. Pero no me puedo ir en contra de eso. Eso es ser muy conservador. O sea,
quizás van a desaparecer las H, habían algunos escritores que estaban en contra y uno lo encuentra feo porque escribir horas sin H, hay una estética que no sé, y es como las palabras solo que se le sacó el acento y yo no puedo escribirla sin acento. Y entonces el editor te lo saca, pero hay cierta estética también en la escritura. Sí, pero también hay una cosa práctica, cuando tú tienes que poner alumnas, alumnos, entonces pones alumnes y... Yo creo que sí. Yo creo que vamos para allá, porque no podemos seguir alumnas y alumnos, y es demasiado. Así que o se va a estabilizar en alumnes y en 20 años más nadie se va a dar cuenta, y los viejos, si existo todavía en 20 años más, no vamos a poder tolerarlo, pero bueno, se va a morir mi generación y va a cambiar el lenguaje. Tenemos que incluir a tus hijos en esta conversación de mis hijos y ahí llegaríamos a conclusiones más enriquecedoras que dos viejos de 50 años. Sí. Oye, pero yo no voy a poder hablar así. Muchas gracias. Lo pasé increíble. También, Karen, increíble. Gracias por abrirte conmigo, con toda la gente que nos va a escuchar y te estoy avisando. Ok. Cuídate. Muchas gracias, Karen. Voy a estar escuchándote. Espero. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Para mí la conversación con Andrés fue un canto a la pasión del alma. A lo largo de la historia de Espiral, he ido descubriendo cómo los seres humanos somos capaces de alcanzar las metas, con amor y mucho trabajo. Cada entrevistado me ha ido confirmando que nada es porque sí, que han tenido caídas, muchos son de bajo perfil y sus éxitos enormes. Es decir, las redes sociales son solo una ventana a ese trabajo y a esa individualidad. Y es mi deber como conductora de Espiral abrir ese espacio y compartir contigo de esa espiral de creación. ¿Saben a quién estará pronto aquí? Una tremenda, hiperventas escritora argentina y actualmente más conocida aún por la serie El Reino de Netflix, Claudia Piñeiro. Será la segunda vez que converso en el podcast de Espiral con alguien de Argentina, un país tan rico en cultura. Alan Pauls fue el primero. Si lo quieres escuchar, anda al capítulo 26 y 27. Cuéntame, ¿te gusta la ciencia o te da miedo leer sobre ella? Porque pronto lanzaré un concurso con los libros La música al cosmos y Antimateria, Magia y Poesía, ambos firmados en exclusiva por Andrés Gómbero. Y este último libro lo escribió junto a José Eldenstein. Lee, escribe, crea. ¡Chao!